Bueno, queridos hermanos, por la gracia del Señor, vamos a continuar hoy con el estudio de la epístola escrita por el apóstol Pablo a los romanos y a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Damos gracias, porque cada vez que aprendemos, cada vez que abrimos las Escrituras, tenemos que entender que es Dios el que nos está hablando. Es Él que a través de personas que inspiró o impulsó o sopló por medio de su Espíritu Santo a estas personas, hoy tenemos las Sagradas Escrituras completas, por medio de las cuales llega la salvación a la vida de una persona, porque por medio de las Escrituras se puede escuchar el Evangelio y también los ya salvos podemos seguir creciendo en el conocimiento de la gracia. Hermanos queridos, un consejo que ayer mientras oraba creo que el Señor me daba y sin lugar a duda lo comparto con ustedes. Cada vez que abramos las Escrituras, hagamos de cuenta que es la primera vez que escuchamos. Porque muchas veces cuando tenemos muchos años de creyente, es como que escuchamos el Evangelio y como que no sé si les pasará y si no les pasa en buena hora. Y gracias a Dios por eso, pero por ahí como decimos, no, bueno, yo ya escuché el Evangelio, sí, ya sé lo que quiere decir Juan 3:16, ya sé lo que quiere decir Romanos 3:23, ya sé lo que quiere decir Romanos 6:23, ya sé lo que quiere decir Juan 1:12, etcétera, etcétera. Y qué bueno que sepamos, pero recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que su Espíritu Santo, cada vez que escuchamos la palabra, nos puede decir, sin sacar de contexto el contenido bíblico, nos puede decir algo distinto para edificación y para confrontación. Hermanos, vamos a leer las Escrituras. Hoy nos toca desde Romanos capítulo 3, versículo 21 al 23 vamos a leer, pero hoy voy a desarrollar nada más que el versículo 21. Pero vamos a, como siempre acostumbramos con Michael, a releer desde el versículo 1 del capítulo 3 para contextualizar y un poco refrescar la memoria, ¿no? Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué? Pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21. Pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta allí nomás leemos, hermanos queridos, la palabra de Dios. Bueno, aquí en el versículo 21 encontramos algo muy, pero muy interesante, que muchas veces tal vez lo leemos a vista alzada, como yo digo, rápido, y por allí tal vez se nos escapa. En otras palabras, aquí el apóstol está diciendo que ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Ese ser justo, sabemos que esa palabra está relacionada con la justicia, con los tribunales, porque habla de que todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo es declarado inocente, ¿no? Libre de la culpa, libre del castigo, porque ya alguien pagó la pena o la penalidad por esta persona. Pero la palabra que les decía que encontramos en el versículo 21 es, fíjense, leo nuevamente 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios. Y cuando hablamos de justicia, la justicia de Dios, la justicia divina, es inevitable entender que si hay justicia divina, hay rectitud divina. Tengamos presente estas no solo cualidades, sino características que identifican a nuestro Dios, a nuestro Padre, al único Dios vivo y verdadero. Hermanos, y me quiero detener esta mañana en una porción de las Escrituras que hablan de la justicia de Dios. Y los invito a que vayamos a Esdras, capítulo 9. Por favor, acompáñenme a la lectura. Esdras está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, capítulo 9. En el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento. Gracias, hermana, por estar atenta. Esdras 9, 15. Dice así. Lo vamos a leer desde el 5. Vamos a leer un poquito. Hoy vamos a leer bastante las Escrituras. Esdras, capítulo 9, versículo 15 vamos a considerar, pero vamos a leer desde el 5 para comprender un poco el contexto. Esdras 9, 5. Dice así. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Verso 9. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia,
delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Verso 13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Verso 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Me conmovía la actitud y me conmueve la actitud de Esdras, con la seriedad, con la responsabilidad que ve el pecado de su pueblo y su pecado también, con la importancia que lo ve, la capacidad para discernir también las consecuencias del pecado, pero también la capacidad que Dios nos da para considerar, para entender qué grande es su misericordia. Él dice aquí que, en otras palabras, no eran dignos de estar en la presencia de Dios, que por el pecado de la nación y del pueblo podrían haber sido consumidos, pero Dios fue misericordioso para con ellos. Fíjense ustedes aquí este detalle, ¿no? Que después de conocer los pecados de su pueblo, Esdras dice que cayó de rodillas y oró. ¡Qué actitud!, ¿no? Una actitud que debiéramos imitar. Una actitud que debiéramos adoptar como forma de vida en nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Dice que Esdras cayó de rodillas y oró. Fue una oración penitente, una oración de confesión, una oración de arrepentimiento. Hermanos, una oración sincera nos proporciona una buena perspectiva sobre el pecado. Porque debemos entender que el pecado de una persona contamina a otros. El pecado de una persona afecta a otros. El pecado de una persona daña. Cuando una persona está en práctica de pecado, esa persona ofende el corazón de Dios. Peca contra Dios, pero peca contra sí mismo. Y ese pecado inevitablemente también afecta a los que están más cerca. Tome nota de algunos detalles en esta oración de Esdras. Fíjense ustedes que lo que él reconoció. Primero reconoció que el pecado era grande. Allí en el capítulo 9, en el verso 6. El pecado era grande. O sea, el pecado es grande, es grave. No grande, grave. Es grave. ¿Sí? Segundo, que nadie peca, como les decía recién, sin afectar a otros. Versículo 7 del capítulo 9. Tercero, que él también había pecado, a pesar de que no tenía esposa pagana.
Y vamos a leer allí, estamos en el capítulo 9 de Esdras, pero vamos a leer nuevamente el versículo 10. Voy a releer, por favor, acompáñenme con la vista. 9:10. Fíjense ustedes, qué interesante, ¿no? Dice así: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, hemos desobedecido tus mandamientos, hemos quebrantado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que la han llenado de uno a otro extremo. Ahora pues, verso 12, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, etcétera, etcétera. Y habían quebrantado, entre otros, ese mandamiento. Y Esdras se postró y reconoció y oró, y tuvo una oración intercesora, porque oró por su pueblo y oró también por él. Cuarto, otro detalle que destacamos, que el amor de Dios y su misericordia habían salvado a la nación cuando ésta no había hecho nada para merecerlo. Versículo 8 del capítulo 9, versículo 9 también y versículo 15. Lo vamos a leer porque es bueno que los leamos. Estamos en el capítulo 9, no se me mueva del capítulo 9 de Esdras, por favor. Fíjense lo que dice el verso 8 y el verso 9. Dice así, verso 8. Y ahora, por un breve momento, ha habido, ¿qué cosa? Misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, en nuestra esclavitud. Porque siervos somos, más en nuestra servidumbre nos ha desamparado nuestro Dios. No nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. La misericordia de Dios había salvado, había librado a este remanente de Israel. Hermanos, es fácil ver el pecado en un mundo en el cual vivimos que no le da la importancia, la seriedad necesaria al pecado, no le da la trascendencia que en realidad tiene el pecado. Pero sin embargo nosotros, como lo hizo Esdras, debemos ver el pecado con esa misma seriedad que Esdras lo vio, con esa responsabilidad y con ese dolor y esa vergüenza, porque él sintió vergüenza y se arrepintió y oró por su pueblo. Y es lo que debemos hacer, ¿no? No solo tener una vida de confesión, que debemos tener una vida de confesión de nuestros pecados, porque en la vida estamos y no vivimos en práctica de pecado, pero por allí pecamos y debemos tener una vida de confesión, pero también debemos orar por nuestros seres amados, nuestros familiares, para que ellos, con la ayuda de Dios, puedan entender la importancia y la gravedad del pecado, la importancia de reconciliarse con Dios, hermanos. Él confesó los pecados de su pueblo y no solo eso, se identificó con los pecados de su pueblo. Lloró, como les decía, y tuvo vergüenza por el pecado. ¿Y saben qué? Él deseó que su pueblo lo entendiera y se arrepintiera. ¿Y cuánto nos pasa, no? Que le predicamos a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestros cuñados, y nos duele porque rechazan el Evangelio, porque rechazan a Jesucristo. Y tenemos que tener esa vida constante de oración por ellos, de clamar, ya que el Espíritu Santo sabemos que ha quedado en la tierra para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y no debemos darnos por vencidos. Imitemos esta actitud de Esdras, de orar, de interceder, de confesar,
de valorar y adorar a Dios por su grandeza, por su poder, por su misericordia. Esdras demostró aquí la necesidad de una comunidad santa para que rodeara el templo reconstruido. Y nosotros, hermanos, también necesitamos en nuestras iglesias, en las iglesias locales, una comunidad santa. Una comunidad que se duela por la desgracia, por las necesidades del prójimo. Una comunidad que se duela por la peor enfermedad que padece la humanidad, que es el pecado. Una comunidad que se mantenga al margen del mundo y de su sistema, porque el sistema del mundo es pecaminoso, está pervertido. Necesitamos una comunidad santa para que Dios se glorifique en ella. Una comunidad santa que predique el Evangelio muchas veces sin abrir la boca. Una comunidad santa que la gente pueda leer, podamos ser cartas abiertas, donde a través de nuestras actitudes, de nuestra forma de tratar a nuestro prójimo, puedan ver el amor de Dios, puedan ver en nosotros las características de nuestro buen, gran y único Dios. Hermanos, aún en medio de los peores pecados que podemos considerar que por allí hemos pecado y que no tenemos perdón de Dios, sabemos lo que conocemos la Escritura, que Dios, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hubiera alguien en esta mañana, que tal vez tenga algún pecado a confesar, o si hubiese alguien que ha venido por primera vez a la iglesia, o alguien que tal vez ha asistido a la iglesia, pero nunca había entendido el Evangelio de verdad, nunca había entendido el amor de Dios de verdad, es tiempo de dejar de darle la espalda a Dios y volvernos a Él con una oración de arrepentimiento como lo hizo Esdras. Una oración en la cual nos conozcamos que verdaderamente somos pecadores. Que verdaderamente, como dice la palabra allí en Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos imposibilitados de alcanzar la gloria de Dios a causa del pecado. Porque todos somos pecadores. Y que también entendamos y entienda quien lo tenga que entender, que la paga, o sea, la consecuencia del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ningún ser humano tiene la capacidad para reconciliarse con Dios por sus propios medios. No alcanzan las buenas obras. No alcanza el ser moralista. No alcanza el ayudar, que no está mal, debemos hacerlo. No alcanza cualquier mérito que debemos hacer. Simplemente es creer en Jesucristo. Creer en su obra, entender en que estamos verdaderamente o estábamos verdaderamente separados, enemistados con Dios, y que somos eternos porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y que cuando cerramos los ojos aquí, los vamos a abrir en otro lugar, pero que tengamos la certeza y la seguridad que cuando los abramos a los ojos, sea en la presencia de Dios. Dice Hebreos 9:27 que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Tengamos la seguridad y la certeza que nosotros no vamos a estar en el juicio, porque si hemos creído en Cristo de corazón, con sinceridad y nos hemos arrepentido, vamos a abrir nuestros ojos en la presencia de Él el día que partamos de aquí de la tierra. Hermanos, qué necesario es darle la importancia al pecado, a llamarle por su nombre a cada cosa. Porque hoy en día es como que se ha relativizado la vida de pecaminosidad. Hoy en día es como que se ha naturalizado. Y hoy más que nunca creo que tiene auge y pleno auge Isaías 5:20, que por favor los invito a que me acompañen a leer Isaías en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 5, verso 20. Lo voy leyendo lentamente. Seguramente más de uno lo sabe de memoria. Dice, ay, es un ay de los que a lo malo
dicen bueno, y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En otras palabras, aquí lo que el escritor dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y que la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Eso es lo que en otras palabras dice el escritor. Es que, hermanos, fíjense ustedes, hoy se dice que emborracharse no está tan mal, porque es un tiempo de esparcimiento, un tiempo de compartir, una reunión social. No está mal emborracharse. Hoy, por ejemplo, se dice que las relaciones extramaritales, es decir, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, bueno, hoy cambiaron las épocas, estamos en otro mundo, en otra época, cambió todo, o sea, no tiene nada de malo. Cuando Dios prohíbe las relaciones no solo extramaritales, sino antes del matrimonio. Hoy no se ve mal el robar, no se ve mal el mentir. ¿Por qué? Porque se ha naturalizado el pecado. Y me recuerda el Señor este versículo que dice en el Evangelio de que a raíz del pecado el amor de muchos se ha enfriado, se enfriará. El amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo, el amor hacia uno mismo. Porque cuando pecamos contra Dios, vuelvo a repetir, pero contra nosotros mismos nos hacemos daño. Hoy se ha relativizado, se ha naturalizado el pecado. Y nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a la iglesia de Cristo, los que hemos sido redimidos por la obra y por la sangre de Cristo, debemos tener cuidado, porque muchas veces por allí venía escuchando esta mañana mientras viajabas una enseñanza del hermano Sugel Michelem. Dice, muchas veces consideramos a la prostituta que está allá abajo en una cueva, abajo, al borracho, o al alcohólico, al ladrón, al narcotraficante, lo consideramos allá abajo, que está allá abajo. Y cuando nos consideramos a nosotros, nos consideramos que estábamos en el Everest o en los Alpes, allá arriba, cerca de las estrellas. Porque hemos sido salvados, porque somos hijos de Dios. Y no es así. No es así. Cuando nos consideramos de acuerdo a los estándares divinos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, estamos todos allí iguales, estamos aquí en el mundo. Sí, nosotros salvados, redimidos por la sangre de Cristo, pero la naturaleza pecaminosa sigue en nosotros. Y debemos orar y velar y estar atentos para tener una vida de santidad y no una vida que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que escandalizarnos o juzgar por la vida y la pecaminosidad de estas personas. Debemos orar por ellos y predicarles el Evangelio, exponerles a Cristo, presentarles a Cristo, para que también ellos se puedan reconciliar con nuestro amado Salvador. Fíjense ustedes que Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10, dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y no está la verdad en nosotros. Y aquí cuando no está la verdad en nosotros, muchas veces decimos, claro, lo que pasa es que nadie es dueño de la verdad. No somos dueños de la verdad. Por una parte, sí. Pero fíjense, vuelvo a releer el versículo. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y no está la verdad en nosotros. Cuando dice la Escritura, no está en la verdad en nosotros, es que Cristo, cuidado, puede ser que no esté en nosotros, en el caso de una persona que no sea creyente y que puede creer que es creyente. En el caso de los que tenemos la seguridad de la salvación, sabemos que la verdad está en nosotros, Cristo está en nosotros, ¿no? Y por ende su palabra está en nosotros.
Entonces debemos entender, un creyente sabe que pecamos, que seguimos siendo pecadores. Pero una persona que está sin Cristo, debemos orar por esa persona para que entienda y hacerle saber que cuando decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos, porque la verdad no está en nosotros, o sea, la verdad no está en la persona, porque no está Cristo en esa persona. Hermanos, volvemos a Esdras. Y ustedes dirán, pero nos fuimos de Romanos capítulo 3, versículo 21 a Esdras, al Antiguo Testamento. Cuando termine la enseñanza, quiera el Señor que podamos entender el porqué. Esdras capítulo 9, versículo 15. Palabras de Esdras, dice: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado, un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Es que Dios es perfecto, Dios es santo, y la presencia de Él no puede presentarse algo impuro, algo insano. Nuevamente recordamos lo que dije al comienzo, y pongo énfasis en esto porque es muy importante. Esdras reconoció que si Dios daba al pueblo la justicia que se merecía por su desobediencia, por su pecado, por su rebelión, no podría mantenerse en pie delante de él, delante de Jehová. Sería consumido. Porque Dios es justo, porque Dios es santo. Y esto nos tiene que llevar a hacer un análisis, hermanos queridos. Muchas veces o alguna vez en la vida seguramente ha sido maltratado, ha sido calumniado, injuriado, tratado mal. Y creo que todo nos sucede que cuando nos ocurre esto, lo primero que pedimos, ¿no?, es ser bien tratados, es ser respetados. Y pedimos justicia. Muchas veces pedimos justicia. Y allí nos olvidamos de algo muy importante, de la realidad de nuestro pecado. De la realidad de nuestro pecado. Y del justo juicio que muchas veces merecemos por nuestro pecado. Y no me refiero al juicio final. Me refiero al juicio o a la disciplina por nuestro pecado cuando pecamos, sabiendo que no debemos pecar. Siempre digo que en el creyente cuando peca es como el caso del funcionario público que roba o que delinque, se califica dicho delito debido a que sabe que no tiene que hacer eso y se califica, es un agravante. En el caso nuestro, los hijos de Dios, cuando yo peco a sabiendas, conociendo que no debo hacer eso, porque conozco las Escrituras, se califica. Cuando confieso mi pecado, el Señor me va a perdonar, me va a limpiar, pero el pecado siempre tiene consecuencia. Siempre tiene consecuencia. Consecuencia puede ser temporal o muchas veces no. Hermanos, qué bendecidos somos, ¿no? ¿Ha pensado eso usted? Creo que sí, que todos los días pensamos. Qué bendecidos somos. Que Dios nos trató con misericordia, que Dios nos trate, el Señor nos trata cada día con misericordia y con gracia. Y no solo con su justicia. Hermanos, yo los invito a que en esta mañana hermosa que el Señor nos ha regalado y que nos permite estar acá, que pensemos hoy y cada día, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Dios no tuviese misericordia de nosotros, de nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros? Hermanos, es tiempo de dar gracias al Señor por su misericordia. No solo esta mañana, sino en todo momento, en todo tiempo. Recordemos que Él nos enseña en la palabra de Dios que debemos presentarnos ante Él con acción de gracia, que debemos ser agradecidos.
Y quiero ir cerrando esta enseñanza con algunos ejemplos bíblicos. No lo busque. Salmo 97.2 sí lo vamos a leer, los otros no. Salmo 97.2. Salmo 97, verso 2. Dice así el Salmo 97.2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Cuáles son los dos componentes del cimiento del trono de Dios? Justicia y juicio. Dios es justo. Y el Salmo, no lo busquen, lo leo. El Salmo 119, versículo 137 dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. El Salmo 145, verso 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir el salmista con que Dios es justo en todos sus caminos? Quiere decir que ningún hecho suyo es incorrecto, ni falto de misericordia. Hermanos, solo en Dios se unen perfectamente estas virtudes: justicia, santidad, rectitud. Es que cuando hablamos de la justicia de Dios, como mencionábamos al principio, y que está esta expresión en el versículo 21, cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos inevitablemente, les decía, de rectitud. Y si hablamos de rectitud, hablamos de santidad. Es inevitable. Y si hablamos de santidad, hablamos de perfección divina. Y la perfección divina la encontramos solamente ¿dónde? En las Escrituras. Porque allí están plasmados, expresados los pensamientos, las instrucciones de Dios para la humanidad. Claro que la palabra de Dios, aquel que no está en el camino de Él no la lee, o por allí sí, y no la entiende. Pero nosotros que tenemos esa bendición, que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender las Escrituras, busquemos cada día la perfección divina, la santidad, el crecimiento. Hermanos, recordemos, y quiero cerrar con esto, tenemos un Dios santo, ¿estamos de acuerdo? Y un Dios recto. Salmo 99.9 dice en la parte final, no lo busquen, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y podemos encontrar muchos versículos más. Deuteronomio capítulo 32, verso 4 dice: Jehová es la perfección divina. Después búsquelo en su casa. Nos dice que Jehová es la perfección divina. Hermanos amados, benditos del Señor, meditemos, es decir, pensemos, analicemos lo que Dios en esta mañana nos ha hablado por medio de su santa palabra. Espero que le haya cerrado y que le cierre la enseñanza. Si le queda alguna duda, estoy a su disposición. En el transcurso del día o de los días, mándeme un mensajito. Si hay alguna duda, algo no le quedó claro, me lo consulta. Con la sabiduría y la ayuda del Señor, voy a tratar de ser lo más claro posible y explicarle. Pero recordemos esto. Hoy en día, toda persona puede ser salva de la condenación eterna, del juicio, por la fe. Pero no por la fe en cualquier cosa. Hay un objeto de esa fe, y ese objeto es el Señor Jesucristo. Somos salvos solo por la fe en Jesucristo, porque Él es el Salvador del mundo, porque Él es el que tiene poder para recibirnos y perdonar nuestros pecados. El Señor ha ido a preparar moradas para que cuando partamos de aquí tengamos un lugar seguro en el cielo. Que el Señor
nos bendiga. Oramos. Señor, Padre nuestro, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu misericordia. Guiado el profeta Jeremías por ti, dice que tus misericordias se renuevan cada día, cada mañana. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, engrandecemos tu nombre, Señor, en esta mañana, reconociendo lo que eres. Soberano, sobre todo, todopoderoso. El único Dios vivo y verdadero. El único Dios, creador de todo lo que existe. Gracias porque hoy te podemos decir Padre, porque un día, con tu ayuda, entendimos el Evangelio, lo creímos y creímos en Jesucristo. Nos reconocimos pecadores, nos arrepentimos, nos reconciliamos contigo y te damos gracias. Rogamos a ti que cada día nos ayudes a ser valientes, porque para ser obedientes se requiere de valentía, Señor. Y muchas veces la necesitamos. Ayúdanos a ser valientes hijos tuyos, para que al precio que sea, tener una vida de obediencia a ti y a tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos. En esta mañana, Padre amado, ruego a ti tus más ricas bendiciones para mis hermanos presentes y para los que no han podido venir. Bendice las vidas de mis hermanos. Bendice sus manos en el trabajo. Bendice sus corazones, sus mentes, con la transformación que tu palabra y tu espíritu produce para que cada día seamos regenerados. Para que pensemos como tus hijos, para que decidamos como tus hijos, para que amemos como tus hijos. Para que resistamos y rechacemos y huyamos de la tentación como hijos tuyos que somos, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Nuevamente te doy gracias. Te alabamos, bendito Dios. Y rogamos a ti por cada hermano y hermana que a esta hora están reunidos en otras iglesias locales. Y otros se reunirán a la tarde, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos en la fe, para que guíes sus reuniones, para que bendigas cada familia, para que protejas cada iglesia local, para que protejas a sus ancianos, a sus pastores, a sus familias. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Te amamos, Señor, y te pedimos todo esto con acción de gracias. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, queridos hermanos. Que tengan un excelente domingo. Un buen regreso a sus hogares. Que el Señor les bendiga en gran manera.